Bienvenidos, amados hermanos, soy el pastor José Gómez y también es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo estas enseñanzas relacionadas con lo que es los ministros que capacitan a los santos. Bueno, hoy estamos en la lección número 17. Vamos a desarrollar el tema la conducta de los pastores. Hemos estado hablando y mencionando, confirmando con las Escrituras lo que son los 5 ministerios declarados por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Estamos actualmente a la altura de esta enseñanza en lo que es el ministerio de los pastores que capacitan a los santos, y hoy nos corresponde hablar de este tema. Queremos también tomar en cuenta, antes de dar inicio, y dar una palabra de consuelo, de fortaleza. Alentamos a cada uno de ustedes que también tiene personas cercanas que han sufrido la experiencia de un familiar que ha muerto por diferentes enfermedades, incluyendo la de muerte por la infección de coronavirus. El Señor les fortalezca, el Señor les dé también consolación en la esperanza de la resurrección de los muertos. Pienso yo que ellos están ahora pues en ese lugar de la promesa eterna, en la gloria eterna en Cristo Jesús, pero a los familiares les toca pues dolerse, afligirse y pensar también en nuevas acciones para estos días venideros, que son tiempos peligrosos. Y así pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sea para ellos esa fortaleza y ese consuelo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con el tema, la lección número 17, la conducta de los pastores. Tenemos algunas escrituras que nos hablan de la función de los pastores. Desde los días de nuestro Señor Jesucristo se hace referencia a los que no eran pastores, pero sin embargo habían influenciado, de manera que mostrar una conducta de falta de estima y en los tiempos de peligros abandonar a las ovejas del Señor, a la nación de Israel. Los pastores, en un sentido general desde el Antiguo Testamento, literalmente se refiere a pastores en el trabajo natural. De ahí se toma el ejemplo o la semejanza para hablar de cualidades de los pastores, la administración de las ovejas o el cuidado de las ovejas, y también se habla desde el Antiguo Testamento de los pastores como los líderes, como los gobernantes, como los que dirigían al pueblo del Señor. Incluso se habla de líderes en el ministerio de profecía, de los profetas, y se habla entonces de una semejanza de aquellos pastores también que generan cambios, desfiguran, dañan, destruyen la vida de las ovejas, así como pasó en el tiempo antiguo. Hubo periodos en los cuales los líderes como pastores dirigieron al pueblo de Israel como ovejas hacia terribles apostasías y al sufrimiento de consecuencias por apartarse de Dios. En los días de nuestro Señor Jesucristo, repetimos, Juan capítulo 10 hace referencia de aquellos que no son pastores asignados, que quisieron hacer la función de pastores o líderes en el área del servicio espiritual, pero que sin embargo los dejaron abandonados, expuestos al daño de los lobos. Y los lobos hace referencia también de otras personas que no tienen en estima y que sufrieron mucho daño. Jesús se presenta como el buen pastor, se presentó como el pastor que da su vida y dio su vida por sus ovejas. Jesús se presentó también como el que llama a las ovejas por su nombre, las ovejas le siguen, las guía a pastos verdes y las hace volver al redil, al lugar de protección. Este es un ejemplo maravilloso también para cada uno de nosotros que conocemos el ministerio pastoral y que continuamente estamos aprendiendo y siendo ayudados por el Espíritu Santo, que nos hace recordar cuál es la función que Él nos ha asignado en la iglesia de Dios y en la iglesia de Jesucristo,
Por eso creo que es muy importante agregar esta parte de la enseñanza a lo que es conocido el tema de los pastores que capacitan a los santos. Entonces vamos a hablar acerca de la conducta de los pastores por dos cosas muy importantes. Bueno, la primera, necesitamos confirmar cuál es la conducta de los pastores asignados por el Espíritu Santo en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Número dos, necesitamos también considerar es pensar cuidadosamente en la conducta de los pastores, porque son un ejemplo para nosotros, como creyentes, como miembros de la iglesia de Cristo. Número tres, también son un ejemplo para que imitemos su conducta. Dentro de estas cosas así generales que vamos a confirmar con la lectura de la palabra del Señor, también podemos decir que esto es importante porque nos ayudará a discernir aquellos que quieren hacer una función pastoral, pero que no la hacen con los requisitos y no lo hacen con una conducta establecida como un requisito para que sean asignados o delegados por autoridades superiores. Aunque vamos a aprender que también para un ministerio pastoral se debe de conocer y de recibir de parte del Espíritu Santo el testimonio de que así está en la voluntad de Dios y en la voluntad del Señor Jesucristo, que se asigne a tal persona, pero que tiene los requisitos completos según las Sagradas Escrituras. Encontramos entonces también en la doctrina de los apóstoles el conocimiento de cuáles son las cualidades de los que desean y los que desarrollan ya un ministerio de pastoral. Vamos a leer primeramente algunos de los títulos que se le otorgan a los que hacen función pastoral. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, se dice que si alguno desea obispado, buena cosa desea. Cuando se habla de cosa, se está hablando de buen oficio desea. Entonces lo primero que observamos es que en este orden de la enseñanza hay pastores que se les llama obispos. Y la palabra obispos, que eso es un título que se utiliza mucho entre lo que es el área de nuestros hermanos afroamericanos y quizás en otros lugares, que yo lo que conozco es acá en estas áreas, y se usa mucho el título de obispo. En segundo lugar, Hechos capítulo 20, versículo 16 al 17, dice el apóstol Pablo que despidiéndose de la región de Éfeso mandó llamar a los ancianos porque él quería también despedirse de ellos. Y aquí encontramos que el apóstol Pablo nos enseña y la Escritura nos enseña acerca de los ancianos que son asignados y puestos también por el Espíritu Santo para una función de obispos. Se lo voy a leer literalmente porque esto nos ayuda también para identificar lo que es el oficio pastoral. Entonces, dice en el versículo 16, Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. De estos ancianos, dice en el versículo 28, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Bien, en otras versiones dicen para pastorear la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Pero el tema del ministerio pastoral y otro de los títulos es que encontramos también que Pablo mencionó a ancianos
a los cuales el Espíritu Santo los hizo obispos para pastorear. Y note usted este conjunto de títulos. Entonces quiere decir que los ancianos, y la pregunta es ancianos de edad o ancianos porque alcanzaron una posición de madurez. Bueno, los comentaristas en relación a estos títulos nos dejan ver que las personas que tienen madurez son las personas que se mencionan como ancianos en un oficio ministerial, en donde el Espíritu Santo los asigna, los establece, los confirma para una función pastoral, una función de pastores. Pero también recuerde que cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo acerca de los obispos, que es un título que significa supervisores, aquí los ancianos, a los cuales el apóstol Pablo mandó llamar, dice, el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Así que otro comentario en relación a los ancianos son personas de edad, creyentes, claramente que sí, porque dice la Escritura que ellos fueron instruidos por el apóstol Pablo y conocieron todo el propósito o todo el consejo de Dios. Como personas adultas, también conocieron el propósito de Dios y estuvieron bajo autoridad del apóstol Pablo. Así el apóstol Pablo conoció, contempló, confirmó los requisitos y la conducta de estos ancianos, y él le dice, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear. Entonces el título de ancianos y el título de obispos está unido aquí en la declaración del apóstol Pablo, y que la función que ellos desarrollan es una función de pastorear, la función pastoral. Quiero que observe también en la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, que es donde nosotros vemos el conocimiento y la sabiduría del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo la autoridad para establecer las reglas de conducta moral y espiritual en cuanto a los ancianos, que hace una función de obispos y que hace una función de pastores. Entonces Pablo le dijo a Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y asignaras ancianos en cada ciudad como te ordene. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, otra vez observamos la palabra, la asignación de ancianos con el título de obispos para una función pastoral. Bueno, y quizás tiene usted que hacerse la pregunta, ¿de qué me aprovecha conocer estos títulos? Al final, la mayoría de las personas, si usted encuentra a alguien que sea de una iglesia cristiana en el área de los afroamericanos, ellos van a utilizar mucho la expresión obispo, bishop. En otras congregaciones, nosotros vamos a escuchar que en lugar de obispos les dicen ancianos. Y en muchas de las iglesias cristianas donde formadas por latinos o personas de habla en español, lo que más se utiliza es pastor. Entonces lo que significa aquí es, vamos a poner este orden que hemos leído ya en las Escrituras. Lo primero que nosotros vemos es que los ancianos deben tener el conocimiento y la sabiduría del consejo de Dios, y que este consejo ha sido recibido por autoridades superiores, como el apóstol Pablo dijo de los ancianos en Éfeso, tiene que tener instrucción a alguien que es anciano. El consejo completo de Dios, que se relaciona en su propósito y en la función que van a desarrollar los ancianos, como obispos. Ahora, como obispos, el apóstol Pablo dice a Timoteo,
y a Tito, debe no solamente de desear ese oficio ministerial, sino debe de tener los requisitos, debe de cumplir con un número de requisitos para que así sea asignado o delegado en el lugar donde necesita hacer una función pastoral en la iglesia de Dios. Y así es como se llega a tener el título de una persona que desarrolla un ministerio pastoral. Bueno, les repito, como anciano debe tener conocimiento, sabiduría del conocimiento del plan, del propósito de Dios. Como obispo se identifica también como un anciano que va a ser delegado por una función pastoral, pero que debe de tener los requisitos y reglamentos. Y para esa función como pastor, que es delegado, debe ser de acuerdo a la enseñanza establecida por el apóstol Pablo y debe de ser de manera ordenada, porque se necesita también que así sea el delegado de una manera ordenada. Repito, Pablo dejó a Tito, lo dejó en Creta para que pusiera en orden lo que queda y asignara ancianos en cada ciudad como se lo ordenaron. Entonces, la función pastoral no es una función también para que se tome a la ligera. No es un ministerio que deje confusión. No es tampoco un oficio ministerial para que cualquier persona lo desee y busque que lo asignen, o a veces ni buscan que los asignen, sino que se dicen ser pastores y se asignan ellos mismos a una función en la que nosotros estamos aprendiendo que no es de esa manera desordenada, tampoco es porque solamente desean, sino es porque deben de haber tenido una instrucción, requisitos también para poder hacer una función como administradores de Dios. La función pastoral, entonces, es una de los oficios administrativos que se desarrolla en la Iglesia del Señor y que se provee, se distribuye correctamente a fin de que los miembros de la Iglesia de Cristo crezcan, sean capacitados, sean instruidos, alcancen madurez y participen en la edificación de la Iglesia de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, conociendo entonces estas cualidades establecidas en la Escritura y por orden y la autoridad del apóstol Pablo, encontramos también en la Escritura, en la carta que escribió el apóstol Pedro, y nuevamente vamos a confirmar cómo esta enseñanza ordenada y establecida por autoridades como los apóstoles, la conocían muy bien. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, dice: a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo, no como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, usted observa también en esta escritura que cuando los apóstoles hablaban del ministerio de los ancianos u obispos hacia una función pastoral, siempre hablaron de cómo es que son necesarios, importantes y asignados por Dios para que el rebaño, para que la iglesia del Señor sea pastoreada. Pero también debe de tener una conducta, el ministro que es llamado a una función pastoral,
para que sea un ejemplo del rebaño. Entonces aquí quiero confirmarle que la función pastoral es tan importante porque somos puestos como un ejemplo de la función pastoral, un ejemplo de lo que es la conducta, un ejemplo de lo que es administración de los recursos que Dios nos concede para compartirlos en la iglesia del Señor. Y dice que debemos de ser ejemplo en estas acciones, y así cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, esto es lo que alienta, esto es lo que impulsa, esto es lo que el Espíritu Santo recuerda a los pastores, que no solamente desarrollamos una función temporal, porque estamos en el cuerpo, estamos de paso, sino que también tenemos una esperanza de recibir una corona incorruptible de gloria por la función que desarrollamos. Si lo hacemos bien, recibiremos recompensa. Si no lo hacemos bien, el Señor dará la recompensa y no sé cuál será la recompensa. Pero si no lo hacemos o no lo hacemos bien, no creo que vaya a haber esa recompensa. Bueno, entonces la conducta de los pastores debe de ser importante en el conocimiento de la iglesia, porque somos puestos como ejemplo. Y es un hecho también verdadero que cuando no ha habido un buen ejemplo, muchas personas han tropezado. La palabra tropezar significa han sido ofendidos. O la palabra tropezar también significa se han apartado del Señor. La palabra tropezar también se traduce, se interpreta como personas que creen en el Señor pero ya no están firmes. ¿Por qué razón? Por la conducta de los pastores. Llámese ancianos, llámese obispos, desarrollando una función pastoral. Pero es importante conocer estas características para que entonces se confirme y usted pueda también explicar a alguien más si estaba en un lugar, si estaba en un ministerio en donde había un orden en cuanto a lo que es la función pastoral, o si es que estaba en un lugar donde había desorden desde lo que es el conocimiento del plan de Dios, desde lo que es la autoridad que nos enseña la persona que nos delegó, y confirmar si estos pastores fueron asignados también por el Espíritu Santo. De lo contrario, tendremos que dar una respuesta y decirle, bueno, usted no estaba en un lugar aprobado por Dios, ni por nuestro Señor Jesucristo, ni por el Espíritu Santo, ni por autoridades que enseñan estas cosas y la enseñaron desde el principio. Así que hay oportunidad de que esta persona reflexione, restaure, conozca y entonces sea llevada a un lugar donde realmente los ancianos, obispos, desarrollan una función pastoral que va a ser de ayuda, de crecimiento y de capacitación a los creyentes. Bueno, ya observamos aquí en Primera de Pedro entonces que la función pastoral dice que no se debe de hacer por obligación. Bueno, nadie debe de hacer una función por obligación. Se establece este requisito en los pastores, no debemos de hacer una función pastoral por obligación. Es como una carga impuesta, como una obligación, el ser sujetos a hacer algo que no nos agrada, que se nos hace una carga pesada. La función pastoral consiste en vigilar, dice, velando por el rebaño del Señor. Velando es contemplando. ¿Para qué se contemplaba en el tiempo antiguo, tanto en lo que es el rebaño natural? ¿Y qué es lo que se dice en cuanto a velar la iglesia del Señor o velar sobre la iglesia del Señor? Y esto es
por diferentes motivos. Uno de ellos es que para evitar que la destrucción, que el engaño, que el error, que los falsos maestros introduzcan herejías destructoras. Esto es muy importante. Así que usted confirma ahora la necesidad de la función pastoral, pero también con la conducta que la Biblia nos enseña para que podamos dar testimonio de que sí son pastores asignados por el Espíritu Santo. También dice la Escritura que no se debe de hacer por la avaricia del dinero. No se debe de hacer tomando señorío sobre los que han sido confiados. El señorío es el tener control. No se debe de hacer teniendo control. En esto creo que es Dios mismo el que va poniendo en el corazón de las personas que acepten al pastor o a los pastores, que los honren. No se tienen que obligar. Las personas incluso van a congregarse y van a participar del servicio a Dios y de la enseñanza, pero lo van a hacer no por temor, no por miedo. Entonces la conducta de los pastores no debe de imponer señorío. Pero también dice la Escritura, siendo ejemplos del rebaño. Y el ejemplo es que no hacemos esto por obligación, que lo hacemos voluntariamente, que no lo hacemos por avaricia, sino con un deseo sincero. Además de esto, quiero leerle para ir concluyendo y usted tiene una idea mucho más amplia, porque el apóstol Pablo cuando le dijo a Tito, le dijo que pusieras en orden lo que queda, Tito 1, versículo 5, y asignaras o establecieras o delegaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Número 1, si alguno es irreprensible, y la palabra irreprensible quiere decir que no sea o no haya sido acusado de violar las leyes, que no haya sido acusado tampoco de división, que no haya sido acusado de desobediencia a lo que es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es irreprensible. Que sea marido de una sola mujer. Esto se traduce y implica lo siguiente, que él tenga su propia esposa. Habría que observar también si es una persona que tiene una esposa pero que se divorció. Tendríamos que confirmar si tiene una esposa pero ya se ha confirmado que se ha divorciado 2 ocasiones. Tendríamos que confirmar si actualmente tiene su esposa pero dejó a otra en otro lugar, en otro país y aún hasta con hijos. Eso se debe de confirmar si es que nosotros queremos tomar y aprender el ejemplo de un pastor que para poder hacer esa función debe de ser esposo de una sola mujer. Bueno, y también debemos de confirmar si el pastor en verdad es esposo o está viviendo sin un compromiso civil o legal. Interesante. Entonces, no es nada más que una persona que diga yo conozco la enseñanza, he sido enseñado, yo deseo como obispo una función pastoral. No es nada más desear y no es nada más tener enseñanza, es tener también las cualidades que nos hacen conocer que tienen los requisitos establecidos por autoridad de los apóstoles. Además dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. También esto es interesante, es importante, que sus hijos no sean acusados de disolución ni de rebeldía. El obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios. Otra cosa importante, debe ser irreprensible como administrador de Dios, como alguien que ha sido asignado por Dios, como alguien que tiene el don pastoral, como alguien que ha sido establecido por el Espíritu Santo a esa función pastoral, como alguien que ha sido delegado por autoridades superiores que conocen bien lo que es el oficio pastoral,
para que así se pueda decir que es un buen administrador, no obstinado, no necio, no iracundo, que cambia de sentir, de conducta, no dado a la bebida, esto es, que no sea borracho, no pendenciero, pendenciero es que sea rápido para enojarse, y también dice que no sea amante de ganancias deshonestas, que no sea amante de los recursos o los bienes, que no sea como avaricioso en ese sentido, dice, sino que sea hospitalario, amante de lo bueno, prudente, recto, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que también sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vea esto, por favor, y aquí concluimos. En cuanto a la palabra, dice, retenga la palabra fiel. La palabra fiel quiere decir la palabra verdadera, la palabra firme, la palabra en la que las personas pueden confiar y pueden poner su confianza. Dice que la palabra fiel es conforme a la enseñanza. Entonces quiere decir que debe de ser sano en cuanto a la enseñanza. Enseñar con base a lo que nuestro Señor Jesucristo y lo que los apóstoles han enseñado, enseñar lo que en este tiempo enseñan los otros apóstoles, que bueno, la realidad es que lo que ellos enseñan, lo enseñan basado en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Eso es lo que enseñan también los apóstoles en este tiempo. Pero también dice la Escritura que sea capaz de exhortar con sana doctrina. La palabra exhortar es alentar, animar con la sana doctrina. Debe de tener conocimiento de la sana doctrina, pero también Pablo, hablando acerca de los ancianos, dice, debe de tener la capacidad de enseñar. Amados hermanos, solo para que usted tenga un tiempo de estudio más amplio de lo que yo le estoy compartiendo y presentando en base a las Sagradas Escrituras, en la doctrina de los apóstoles y en base a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, solo quiero recordarle, que es algo que ya lo hemos estudiado, pero quiero recordarle para que usted observe cuál es la conducta que el apóstol Pablo declaró a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 3, donde habla acerca de palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, una obra buena desea hacer. Y ahí encontrará usted una lista un poquito más larga de lo que son los requisitos, pero al mismo tiempo que manifiestan la conducta. Y recuerde, es bueno confirmar el conocimiento que tienen los ancianos, que serán asignados como obispos a una función pastoral. Pero es bueno confirmar cuáles son los requisitos y la conducta, porque los pastores son puestos para nuestro ejemplo en su conducta. Y la conducta ayuda muchísimo, pero también puede perjudicar cuando la conducta es diferente a lo que el apóstol Pablo declaró y a lo que el apóstol Pedro declaró y a lo que nuestro Señor Jesucristo declara y los demás apóstoles declararon para una buena función de ancianos puestos como obispos para una función pastoral que capacite correctamente a los santos. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Recuerde, agregue sus comentarios o si desea llamarnos para alguna pregunta, área 323-727-6033. Dios les bendiga y les conceda también la bendición, el bienestar y también la victoria en los días malos, porque estamos también en tiempos peligrosos y no estaremos libres de días malos en este 2021, pero con el Señor todo es posible al creer en Él. Amén y amén.